Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tanto amor derramado en nuestras vidas, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amado Hijo, Señor, que murió por nuestras vidas, Señor, que murió por nuestros pecados, que murió, Señor, para llevar en sí, Señor, una simiente, Señor, una generación de hijos tuyos, Rey Santo, Señor. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad y nos enseña, Señor. Nos reargulle y nos enseña cada vez más, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, porque todos tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor. Para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Señor, bendice a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bendícelos, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor, porque tu bendición, la que enriquece, no trae con ella tristeza, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, que tú eres poderoso, Señor, bendito Dios, Señor, para hacer que abundemos en toda gracia, Rey Santo, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso tú dices, Señor, que eres poderoso para hacer que abunde en nosotros, Señor, toda gracia. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Rey. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Seguimos con el tema de la adoración. Este sería el tema número 6. Y hermanos, es precioso todo lo que el Señor nos comparte y nos enseña para que nosotros entendamos lo que es también la adoración. Y me ha parecido muy precioso todo esto. En el tema anterior estábamos hablando de que el faraón, el Señor le dijo, envió a Moisés diciéndole, háblale a faraón y diles que deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y es algo bien tremendo, porque celebrar fiesta en el desierto, pues sabemos que el desierto es como una prueba, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, esto es muy difícil, Señor, ¿cómo uno va a poder celebrar fiesta en el desierto? Y el Señor me lo contestó de una forma especial, porque el Señor me había metido en una prueba y no sabía que estaba bajo una prueba el Señor. Y pues yo le decía a mi pastor, estaba comenzando en el evangelio, y yo le decía a mi pastor que viniera y orara por el lugar de bendición que el Señor me había dado, porque no sabía si era brujería o qué era lo que estaba pasando. Y el pastor fue y ungió el lugar de trabajo mío. Y entonces un día me fui para un ayuno a la iglesia, cerré, dije, Señor, me voy para ese ayuno y quiero que me digas qué es lo que está pasando en ese lugar. Y entonces el Señor me dice, por medio de una profeta, me dice que el Señor estaba probando mis economías. Entonces yo pegué un salto
Y yo dije, Señor, gracias, Señor, porque eres tú el que está haciendo eso. No es ni la brujería, no es ni el maligno, Señor, sino que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Y entonces, cuando reposé decirle gracias, el Señor me dice, esto es celebrar fiesta en el desierto. Yo decía, Dios mío, Señor, gracias, Rey, porque aún en las pruebas debemos de gozarnos en ti. Y así fue, mi hermano, y entonces el faraón le estaba diciendo que le estaba colocando condiciones para ir a celebrar fiesta en el desierto a Moisés y al pueblo. Y entonces esto lo hablamos en la enseñanza número 5 sobre la adoración. Y entonces también estamos hablando del rey David. Y hablamos del rey David como el Señor habla y dice que porque Saúl había desobedecido el mandato del Señor y se había puesto a hacer un sacrificio. Y lo precioso de todo esto es que el Señor habla y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Esto es muy precioso, hermano, y es muy diciente porque el Señor se complace en aquellos que son obedientes a su mandato. Y entonces hablamos igualmente que Saúl había hecho sacrificio y él no le correspondía hacer ese sacrificio, hacer ese holocausto de paz al Señor. Y entonces el rey Saúl cometió un gran error y tanto así que el profeta Samuel le dice, has actuado locamente. Lo que has hecho ha sido locamente. Entonces es muy tremendo, hermanos, de uno transgredir algo que el Señor está hablando y está diciendo. Y esto es parte de la obediencia. Y hablábamos que Romanos capítulo 12, versículo el 1 y el 2 nos habla a nosotros de que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Dice, y porque ese es el tipo de servicio que al Señor le agrada. Ese es el tipo de servicio. Y entonces, mis hermanos, es precioso todo esto, pero a mí lo que me llama la atención mucho es de que el Señor dice que Él se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y el primer rey lo buscó el pueblo de Israel y fue Saúl. Pero el segundo rey, el rey David, lo buscó fue el Señor y lo buscó conforme a su corazón. Y nosotros podemos ver todo lo que sucedió, que el rey Saúl, cómo persiguió a David y cómo David en todas esas cosas que sucedieron de la persecución y todo ello, llega y dice David, o sea, todos estos salmos que son cantados y que fueron instituidos en el templo, fueron colocados como alabanza para el Señor allí en el tabernáculo. Y él dice, mas yo en ti confío, oh Yahvé. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Es una entrega. La adoración es una entrega. Y como David se entrega, hermanos, se entrega al Señor, dice, mas yo en ti confío, oh Yahvé.
Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y hermanos, esto es como una oración y adoración de decirle al Señor, en tus manos están mis tiempos, y que yo pueda entregarme de lleno al Señor. Y en Hechos capítulo 13, versículo 36 nos dice el escritor Lucas, dice este salmo, ¿sí? Este salmo nos hace referencia, ¿sí? ¿Cuál salmo? Dice, otro salmo explica con más detalles, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refiere a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Aquí está hablando, ¿sí? Pablo, están hablando acerca de David y están diciendo que David sirvió a su generación. David hizo la voluntad de Dios en su propia generación. Pero lo precioso, hermanos, es que David, el rey David, el Señor le entregó un reino sempiterno. Esto es muy precioso, hermanos, porque David quiso hacerle casa a Dios. David quiso hacerle casa, le salió de su corazón hacerle casa. Allí en Samuel, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Yahvé le había dado reposo en todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Esto es muy precioso, porque si el Señor dijo que Él se había suscitado, Él se había buscado un hombre conforme a su corazón, entonces este sacerdote, este profeta Natán, le está diciendo, el mismo que le llamó la atención en su pecado con Betsabé, aquí ahora le está diciendo al rey, le está diciendo, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Y aconteció que aquella noche vino palabra de Yahvé a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Yahvé, ¿tú me edificarás casa en que yo more? Esto es muy precioso, hermano, porque el Señor empieza a hablarle de que Él ha estado siempre en un tabernáculo, siempre ha estado en tienda, en todos los tiempos, y que ahora David le quiere hacer casa. Entonces el Señor le habla, dice, ¿por qué me habéis de edificar casa de cedro? Pero el Señor, por ese anhelo de David en adoración y de estar siempre agradando a Dios, Él quería hacerle esa casa al Señor, y que ya no estuviera entre cortinas el arca. Y entonces el Señor le dice, tu reinado va a ser sempiterno, porque uno de tus hijos, ¿sí?, será, o sea, el Mesías rey, ese que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere lo malo, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Hermano, esto es muy precioso, porque el Señor le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es muy tremendo, hermano, la bendición que el Señor le habla a David, pero el deseo de David salió de su corazón de querer hacerle casa al Señor. Y entonces, conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Yahvé y dijo: Señor Yahvé, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Yahvé, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Yahvé? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Yahvé. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Yahvé Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Hermano, esto es estar en la presencia del Señor, adorando y exaltando. Y todo salió, fue del corazón de David, quererle hacer casa. Hermano, ¿acaso le haces casa al Señor? ¿Acaso le edificas casa a Yahvé? Puedes artesonar tu casa, así como el Señor también le llamó la atención a Josué, a Esdras, a Zorobabel, que ustedes viven en casas artesonadas, y mi casa, 2 años sin construirle la casa al Señor, pararon la obra del Señor. ¿Tú le edificas casa al Señor? ¿Tú sirves en la casa de Yahvé? Estas es las preguntas que el Señor te hace. ¿Y mi casa? Es muy precioso lo que el Señor nos enseña, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos sus elegidos. Y el Señor pregunta: ¿y mi casa? Y podemos ver a Jeroboam cuando se divide Israel en Israel del norte y en Judá. 10 tribus al norte, 2 tribus que conforman Judá. Y Jeroboam reconstruye la ciudad de Siquén, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también a Penuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire el pensamiento
de Jeroboam, cuando después de que Salomón murió y subió uno de los hijos, Roboam, mire lo que se abrió, se bifurcó Israel, y Jeroboam lo que pensó, aún lo que hizo. Estoy leyéndolo en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 25. En el versículo 28 dice: después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. O sea, 2 becerros de oro. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdotes a gente de pueblo. O sea que no era ni de la tribu de Israel. Y así hizo pecar Jeroboam a todo Israel. Y dice, además estableció una fiesta religiosa en el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebra en Judá. O sea, haciéndole el contrapeso a las fiestas del Señor. Él hizo fiestas en Israel. ¿Para qué? Para que Israel no fuera a Jerusalén a adorar. Y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que le había fabricado, y nombraron sacerdotes para los santuarios paganos que habían construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificio sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas, el mes mismo que subió al altar a quemar incienso. Hermanos, a mí me llama mucho la atención porque en el día octavo, ¿sí? O sea, agosto 16, hay una fiesta religiosa. Y es muy tremendo, hermanos, que se levantan esas fiestas religiosas y tienen que ver, hermano, con la idolatría que se ejerce ahora a la Reina del Cielo. Porque en ese día se hace una celebración de la asunción de la Reina del Cielo. Peligroso que todo esto que sucedió en tiempos antiguos y que vuelven y se instauran. Entonces dice aquí que este rey aún subió a los lugares altos a quemar incienso, o sea, enseñando, ¿sí? Enseñando a su pueblo. Y me parece muy tremendo, hermanos, porque es lo que nosotros empezamos a hablar acerca de la samaritana, y que esta samaritana, ella le dice: nuestros padres dicen que es en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Esto fue lo que se instauró, mis hermanos, ese centro de adoración. Pero mire lo que dice el rey. Dice, para que ellos no vayan a Jerusalén. Dice, la dinastía de David puede recuperar el reino.
si esta gente va a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, el rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y dice que después de consultarlo el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes, israelitas, ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Cómo el pueblo fue engañado y como una ley de un rey se determinó la adoración a un becerro. Y es muy tremendo, hermanos, porque nosotros vemos estas cosas también en el libro de Apocalipsis. Nosotros vemos estas mismas situaciones que se están ya fraguando con esto de la pandemia, de lo de las inyecciones. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque es una situación de adoración. Lo hemos hablado, que es una situación, los finales de los tiempos es una definición de a quién adoras. Y si tú como creyente todavía no te interesa a quién adoras, déjame decirte, hermano, que estás corriendo mucho peligro. Porque si aún estás en amistad con el mundo, tienes que tener cuidado, porque como dice el Señor, que los tibios, ¿sí?, los vomitará de su boca. Entonces el Señor ahí en Apocalipsis 13, el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, de la bestia, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oiga lo que dice en el versículo 7. Se le permitió, o sea, Dios permitió, se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, contra la iglesia, y vencerlos. ¿Sí? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice: si alguno tiene oídos, oiga. Y entonces, hermano, esto es muy tremendo, porque lo hemos hablado anteriormente, porque es una situación de adoración. Y ahí mismo empezaron a colocar también la marca. Dice: se le permitió infundir aliento a la imagen. O sea, todos los que adoran imágenes, esto es el pasaporte para adorar a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Y hacían que a todo pequeño y grande, rico y pobre, libre y esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es, hermano, muy tremendo, porque nosotros nos están fraguando ya esto.
Esto lo están fraguando, esto ya lo están haciendo. Y entonces, mis hermanos, ahora es una situación de adoración y nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios que levantó Salomón, que se le permitió porque el rey David quería levantar ese templo. Ese templo fue destruido por el imperio babilónico cuando el pueblo de Dios, Judá, desistió de adorar, porque Israel con todo su pecado fue sometido a Siria. Poblaron toda la región del norte, mezclaron la simiente de Israel, desaparecieron las 10 tribus de Israel. Judá quedó el centro de adoración, pero también hacían lo malo y el Señor los deportó, los llevó a Babilonia. Y hermano, a mí me llama mucho la atención que fueron muy pocos los hombres allá en Babilonia que permanecieron firmes ante todo lo que Nabucodonosor sometió a Israel a que adorara. Este templo fue levantado por Esdras y Nehemías. Y antes de que viniese el Mesías, repararon este templo. Y entonces el Señor se presenta ante el templo y nos dice, Reina Valera, allí en Mateo capítulo 21 dice sobre la purificación del templo. Y este templo tiene que ser purificado. Este templo tiene que ser limpiado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en el mundo. Y para que haya una perfecta adoración, tiene que haber también una purificación del templo. Y nos dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echando fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí hay algo bien precioso, hermanos, de rescatar, y hay que purificar el templo. Hay que echar fuera de nuestras vidas todo aquello que no pertenece a Dios ni a su templo. Hay que sacarlo fuera, porque el Señor echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas. Esto es tremendo, hermano, porque ustedes han mirado las ministraciones cuando hemos echado fuera el orgullo y hemos echado fuera su silla. Hemos echado a todos los cambistas, a todos los que defienden, a todos los comerciantes que están allí junto a ese fuerte, protegiéndolo con escudos juntos que ni dejan entrar el viento.
dice Job 41. Entonces, esto es, hermanos, necesitamos, para que haya una perfecta adoración de nuestras vidas, de este templo de Dios, debe de haber una administración en nuestras vidas de echar fuera esos demonios. No podemos, como hijos de Dios, tener esos demonios allí, y que me da miedo, y que me da pena ministrarme, y que me da pena de que me vayan a... Hermano, esto interrumpe la perfecta adoración. Hay que sacar la vanidad, hay que sacar el orgullo, hay que sacar la arrogancia espiritual, hay que sacar todo aquello. Tenemos 14 temas de la administración de nuestro corazón, de la limpieza de nuestro corazón. Y esto tiene que ver con la purificación del templo, mis hermanos. Y el Señor dice: escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada para vosotros. Y la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, hermana, que el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que eres tú y que eres yo, no sea más cueva de ladrones, para que así haya una perfecta adoración. Y los jóvenes, los muchachos clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana. Y ¿sabes una cosa? ¿Qué significa la palabra Hosana? Hosana quiere decir auxilio, ayúdame, Señor, auxilio, ayúdame. Y dice: Hosana al Hijo de David. Aleluya. Hermano, importante que tú tengas en cuenta en tu vida esa limpieza, esa purificación de tu templo. Y aún, como dice 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no es solamente que sea una mala conversación, sino que las conversaciones que uno ve en la televisión, las conversaciones que uno ve en todas esas redes sociales, tenemos que guardarnos en santidad, en pureza. Si tu templo está purificado, guárdate. El Señor nos dice: sed santos como yo soy santo. Y esto es parte de esa purificación. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles cómo las personas que no conocían del Señor, y que el apóstol Pablo estaba pregonando el evangelio, y estaba diciendo que a ellos los habían colocado como ministros de reconciliación, igual que tú y yo somos ministros de reconciliación, hermano, como si Dios estuviese rogando por nosotros, reconciliados con el Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sabe, hermano, ahí estaba el apóstol Pablo, allá en Listra, estaba dando la palabra de Dios y levantando y manifestando la obra de Dios. Y entonces allá esta gente que no conocía al Señor, ¿sí? Porque levantaron a un cojo, ¿sí? Levantaron y el cojo anduvo y saltaba y todo eso, era un cojo de nacimiento. Y entonces ellos dicen: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea que Bernabé también es apóstol, dice, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anuncian que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esto, hermano, es bien precioso, pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros estamos bajo, hermano, óigalo bien, estamos bajo una costumbre pagana, bajo unas culturas paganas, hermanos, y nosotros las podemos estar defendiendo. Son cultura, son costumbres paganas, y que anulan el mandamiento, porque el Señor mismo dice: con vuestras tradiciones anuláis el mandamiento de Dios. Y estas gentes, los apóstoles los detuvieron, hermanos, de hacerle sacrificios a ellos, creyendo que ellos eran Júpiter y Mercurio. Entonces, mirémonos hacia nosotros mismos y miremos en nuestra casa, a nuestro alrededor, si hay estas costumbres paganas, mis hermanos, y que aún nosotros las podemos estar tolerando. Esto es muy tremendo. Lo que yo les puedo decir quizás pueda ser muy tremendo para ustedes, y que nosotros todavía toleremos eso. El Señor nos dice a nosotros que somos reconciliadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y aquí está el punto en el cual nosotros debemos de hacer una obra. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor nos dice a nosotros que Él hace juicios. Él hace juicios, y ya lo habíamos hablado antes, y también lo hablamos sobre lo de los caballos de Troya. Ahí también lo hablamos. El Señor hace juicios, porque ahí en Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es un juicio. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto fue lo que hizo el rey Jeroboam. Y por eso entonces dice aquí en la palabra de Dios: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estos son entregas, son juicios que Dios hace. ¿Por qué? Porque llevan una tradición y no les importa la palabra de Dios. Anulan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y entonces Dios entrega, porque a muchos se les ha hablado, hermanos, y conocemos esos mandamientos. Obviamente tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que estos mandamientos los han tergiversado. ¿Por qué los han tergiversado? Porque en Éxodo capítulo 20 nos dice la palabra de Dios sobre el primer mandamiento que el Señor dice, y dice: yo soy Yahvé tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí el Señor está diciendo que no nos hagamos imágenes de ninguna semejanza. Y aún dice en el versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios. Yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es lo que estamos leyendo en Romanos, las entregas que Dios hace. Dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí tenemos dos mandamientos. El tercer mandamiento está en el versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es muy tremendo que saquen, que excluyan el segundo mandamiento sobre las imágenes, y de adorarlas, de inclinarse a ellas y de honrarlas, ¿sí? Y que por esa razón Dios hace esas entregas que nos dice en Romanos, que Él visita la maldad. Es muy tremendo que en esa secta que dice ser cristiana y que lleva a millones, hermanos, de creyentes a un juicio de Dios por tener imágenes, por inclinarse a ellas, por honrarlas. Y esto es lo que el Señor nos invita a que nosotros compartamos la palabra de Dios, que nosotros como ministros de la reconciliación, hermano, el ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha dado, de estar reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y que nos dice a nosotros que seamos esos embajadores y que seamos nosotros como rogando por medio de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Esta es la obra que el Señor nos manda a hacer, y entonces, hermano, es importantísimo que nosotros trabajemos y en esta labor, y que nosotros podamos decir: bendice alma mía a Yahvé. Esta es una adoración sin imágenes, una adoración donde yo estoy
conforme a los mandamientos. Éxodos 20 del 1 al 17, mis hermanos, ahí están los 10 mandamientos, no del catecismo donde me los enseñaron, no, tenemos que mirarlo, es en la palabra de Dios, hermano. En Éxodos 20, ahí se encuentra, y también en Deuteronomio 5, del 1 al 21. Ahí podemos conseguir los 10 mandamientos y tú los puedes leer y tú te puedes arrepentir y decirle: Señor, he hecho lo malo. La forma de adorar como adoraba el rey David, como exaltaba su nombre: bendice alma mía. Ordenaba a su alma decirle: bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es adoración, hermano. Esto es reconocer el estado nuestro en la misericordia de Dios, que nos ha dado una nueva oportunidad y nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando tú le has dicho al Señor que Él es el único, hermano, para adorarlo, para exaltarlo. Y entonces, hermano, es donde nosotros podemos decir, y como lo decía la palabra de Dios, que nosotros no podemos presentarnos con unas manos vacías al Señor. ¿Qué llevarías tú? Es la pregunta. ¿Qué llevarías delante del Señor? Porque la palabra de Dios nos muestra en el Salmo, ¿sí? En Éxodos 23 nos dice que hay unas fiestas, hay 7 fiestas que el Señor colocó. Y dice aún que 3 veces en el año me celebraréis fiestas. Entonces el Señor determinó 3 veces al año que se presentara todo varón delante de Yahvé. Y está la fiesta de los panes sin levadura. Está la fiesta de la Pascua. Está la fiesta, ¿sí?, de las semanas o el Pentecostés. Está la fiesta de los tabernáculos. Y ¿sabe una cosa? Tan tremendo, porque estas fiestas eran fiestas de siega. Estas eran fiestas donde se segaba el fruto, ¿sí? Y entonces el Señor conmemoraba la fiesta de los panes sin levadura, lo conmemoraba con la fiesta de la Pascua, que fue cuando ellos sacrificaron al cordero y su sangre fue señal para que no entrara el ángel de la muerte sobre esas casas en Egipto, y salió la libertad, se dio la libertad del pueblo Israel de Egipto. Entonces dice aquí en el versículo 15 de Éxodos 23, dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La pregunta, hermano, entonces es: ¿con qué te presentas al Señor? Porque no te debes de presentar con manos vacías al Señor. Y dice en el versículo 16: también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo,
la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahvé el Señor. Y esto, hermano, es para que tú entiendas que el Señor dice que te debes de presentar delante del Señor y no con manos vacías. Hay una alabanza que dice: con manos vacías vengo a ti. Pero el Señor reclama. Si lo vemos en Éxodos 34, Éxodos 34 también te está diciendo la palabra de Dios y te está diciendo que debes de presentarte también. Éxodos 34, 20 dice: pero redimirás un cordero del primogénito del asno, y si no lo redimieses, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. O sea que cuando en Israel se tenía una vaca, tenía un becerro, un asno tenía su hijo, para poderlos redimir tenía que llevar un dinero al templo. O nacía un primogénito y lo tenía que presentar. Y si nosotros vemos, dice aquí: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada, en la siega descansarás. También celebrarás fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega de los trigos y de la fiesta de las cosechas a la salida del año. Y entonces el Señor muestra, hermanos, con qué se debe de presentar. ¿Con qué te debes de presentar? Y si nosotros vemos cuando el Señor Jesús fue llevado allá a la presencia del Señor cuando nació, llevaron una tórtola y un palomillo para su sacrificio. No se podía ir con las manos vacías a ofrecer ese primogénito que había nacido. Entonces el Señor nos enseña que no debemos de presentarnos con manos vacías delante de Él. ¿Qué llevas tú a presentarte con el Señor? Tú no puedes decir: Señor, con manos vacías vengo delante de ti, porque estarías faltando. Estarías faltando al mandamiento. Y entonces podemos ver que al pueblo de Israel se le daba esas cosechas, se le daba el trigo, se le daba el ganado, se le daba todo ello. Y entonces ellos no tenían nada, o sea, no tenían que ir con manos vacías. ¿Por qué? Porque el Señor les daba para dar. Como nos dice a nosotros: de gracia recibimos, de gracia damos. El pueblo de Israel tenía, ¿sí?, con qué dar, porque el Señor daba también en abundancia. Ahora tú, cuando vas a la congregación, no vayas con manos vacías. Cuando vayas a la presencia del Señor, cuando estés orando, no vayas con manos vacías. El apóstol Pablo nos enseña allí en 1 Corintios capítulo 14, nos dice: cuando vamos a la iglesia, si alguien va, alguna persona extraña va y oye hablar, si todos profetizan, ¿sí?, el corazón de ese hombre, ¿sí?, es
conmovido y para poder decir, aquí está Dios. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lenguas? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Hermano, tú te debes de presentar y darte, ¿sí?, como un vaso. Señor, me presento delante de ti como un vaso para que lo utilices. Y debes meterte en adoración. Y de lo que el Señor te ha dado, Él lo va a tomar para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, sea consolado y sea exhortado. Si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Y si alguno fuera revelado otro, que tuvieses estado sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esto es precioso, hermanos, porque el Señor nos lleva a que estemos en el lugar de adoración, que estemos en la iglesia, en la congregación, y que nosotros podamos, ¿sí?, ser útiles como vasos en el Señor. Con los dones espirituales que nosotros damos, con ellos vamos. Señor, estoy dispuesto. Señor, así como Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así como tú y yo le podemos decir al Señor, envíame a mí. Esto es lo importante cuando tú vas a la presencia del Señor. Cuando tú vas, no puedes ir con manos vacías y decirle, Señor, heme aquí, como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Porque Isaías está en la presencia del Señor, viéndolo, ¿sí? Vino un querubín, hermanos, porque Isaías vio al Señor y dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo. Esto lo dice Isaías en Isaías capítulo 6. Y estoy leyendo el versículo 5. Y entonces dice que vino un serafín de la presencia del Señor y con un carbón encendido del altar, con tenazas, lo puso en la boca y limpió sus labios y quitó la culpa. Y entonces el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Esta es la condición, hermanos, en la cual nosotros debemos de estar cuando vamos a la presencia del Señor. Señor, heme aquí, aquí está tu vaso, utilízame como tú quieres, Señor. Y no voy con manos vacías, porque yo mismo me presento como ofrenda grata al Señor, con olor fragante a Cristo. Yo mismo, así como el Señor nos lo dice, hermanos, allí en Romanos capítulo 12, o sea, a mí me parece muy bonito, hermano, lo de Romanos capítulo 12, y pues más en esta versión
de la Nueva Traducción Viviente, a mí me parece muy precioso lo que el Señor habla, perdón, lo que el Señor habla aquí en Romanos 12:1, y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de vosotros. O sea, ahí ya no voy a ir con manos vacías, ¿sí? Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Así, de esa forma, y usted va a la iglesia y: Señor, aquí estoy como sacrificio. Vos tenés que haberte preparado desde tu casa, meterte en oración y decirle: Señor, aquí está. No es que me levanté tarde y apurémosle y bañémonos y vámonos y todo eso, y llegamos allá y... Hermano, muchas veces nosotros decimos: no, es que ese servicio del pastor tal cosa, o los de la alabanza tal cosa. ¿Y tú qué? ¿Quién eres tú? Tú debes de agradar al Señor, y es meterte para agradar al Rey. Vas a adorarlo. Vas a ofrecerte como sacrificio vivo y santo. No es el pastor y los de la alabanza, hermano, solamente, sino que tú también eres parte del servicio mismo de ofrecimiento al Señor. Y por eso te presentas con manos no vacías, sino te presentas tú mismo como sacrificio vivo y santo, porque ese es el sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, mi hermano. Entonces no vas a ir con manos vacías. No vas a ir con esas manos vacías. Entonces el Señor, por eso dice el apóstol Pablo: hay doctrina, hay esto, hay lo otro. Y eso es parte del servicio de adoración al Señor, mis hermanos. Eso es el servicio al Señor en adoración. Porque el Señor mismo le dijo a Satanás, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esto es muy importante, hermano, que tú y yo lo entendamos, que no es solamente por ir y solamente para edificarme yo, sino que el mismo Señor, hermano, te utilice a ti también, y que tú, como ese sacrificio que eres, ¿sí?, te presentes delante de Él y dice: heme aquí, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable. Utilízame, Señor. Y entonces, hermano, aún nos dice a nosotros el Señor, que nos dice en Hebreos capítulo 13, nos dice que así que ofrezcamos siempre a Dios. En el versículo 15 nos dice: por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Entonces es una ayuda mutua. ¿Qué es una ayuda mutua, hermano? Al que está necesitado de la familia de Dios, ayudarlo. Y déjeme decirle, hermano, que el Señor nos habla en 2 de Corintios capítulo 9, nos dice a nosotros algo bien precioso de esa ayuda mutua, y dice: por esto os digo, en el versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando uno dice aquí: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniéndolo todo lo suficiente, ¿sí?, abundéis para toda buena obra. Entonces el Señor nos habla a nosotros y nos dice acerca de esos sacrificios que al Señor le agradan. Y vemos como el apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 4, el versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esta es la parte importante, hermano, de lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida del dar. Y como lo dice el apóstol, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y nosotros, hermanos, nosotros podemos ver esta palabra en otras Biblias y en otras versiones, hermanos, y esto es muy tremendo lo que el apóstol Pablo dice y cómo lo traducen en otras versiones. A mí me llama mucho la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo interpreta de una forma, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros lo podemos ver ahí. Este versículo 7 dice: cada uno debe de decir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión. Entonces, ¿qué es lo que tú das bajo presión en la iglesia y que a Dios no le agrada? ¿Te presionan en la iglesia por dar? ¿Y qué es lo que te presionan para dar? Porque el Señor nos dice a nosotros: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Entonces se le puede dañar a uno, hermano, ese gran deseo de dar, porque hay una situación bajo presión, no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto es lo que ministra el apóstol Pablo. Y entonces podemos decir: ¿acaso el diezmo, la primicia y todo lo que piden con presión será de bendición? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Lo que hizo Ananías y Zafira, hermanos, que ellos propusieron en su corazón dar una cosa y después se retrajeron de darlo. Entonces el Señor está diciendo aquí: no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, mis hermanos, esto es muy delicado, todo lo que nosotros como pastores, hermanos, estemos haciendo, ¿sí? Y dañando un dar del pueblo de Dios. Nosotros como ministros dañando una ofrenda, dañando algo que esa persona da, pero porque lo hacemos bajo presión a las personas. Y entonces, aún como lo estamos hablando en los caballos de Troya, ¿sí?, de todo esto de el dar, pero con la doctrina de la prosperidad. Entonces, hermanos, muy importante que nosotros podamos entenderlo. En Hebreos capítulo 12,
el versículo 28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto tiene que ver con nosotros, los servidores del Señor, los que están en el altar, los que están llevando un pueblo de Dios y hacia dónde lo están llevando. Esto es lo importante, que nosotros entendamos que el Señor Jesús, ahí en Juan 15, en el versículo 13 dice: nadie tenga mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Señor bendito Rey, gracias Rey Santo, Señor, porque tú nos enseñas, Rey Santo, Señor, lo que es una verdadera adoración, Señor. Y todo tiene que brotar de nosotros, Señor, de un corazón, Señor, agradecido contigo, Rey. Señor bendito Rey, gracias. Gracias, Señor bendito Rey, Señor, porque ahora somos el templo de Dios, Señor. Y tú nos diste autoridad en tu nombre, Señor Jesús, para echar fuera demonios. Tú nos diste, Señor, autoridad, Rey Santo, Señor, para limpiar el templo, para purificarlo, Señor. Y para que, Señor bendito Dios, desde este templo, Señor, hagamos sacrificios gratos, olor fragante a Cristo, Señor. Rey, gracias por tu Santo Espíritu, porque Él hace esa obra poderosa en nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y que seamos, Señor, para ti, Señor, ofrendas gratas, olor fragante, Señor, como lo dice, Señor, bendito Dios, en tu palabra, Señor. Que seamos esos sacrificios vivos y santos, Señor, porque esa es la clase de sacrificio que a ti te agrada, Rey. Y es la verdadera forma de adorarte, Señor. Gracias, Rey, por estas enseñanzas de la adoración, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.